¿Qué tal, amigos? Estamos nuevamente en un video más de Aula Docente. Ahora vamos a analizar la sesión 4 del taller intensivo de capacitación docente que se llama Estrategias para el trabajo en el aula. Ahora vamos a analizar, está un poquito compleja, realmente es la parte más medular del taller donde vamos a concretar todo lo analizado en las sesiones anteriores. Entonces vamos a ver el objetivo principal, que dice que las maestras y los maestros generen estrategias de trabajo en el aula enfocadas en las características de las alumnas y los alumnos para fomentar la autonomía, el ambiente de colaboración en el grupo y el trabajo entre pares. En esta sesión nos dan mucho material para poder analizar lo que son estos conceptos que nos manejan en los objetivos. Entonces cada uno hay que leerlo con antelación y realmente dedicarle tiempo y resaltar las palabras clave. Entonces iniciamos con la actividad número 1, que se llama Fortaleciendo la autonomía. Cada alumna y alumno está en un proceso de desarrollo con diferentes habilidades y descubren y se transforman constantemente con diversos ritmos y grados de dominio. Bueno, de aquí nos mandan a analizar este video que se llama La educación más allá del aula. Bueno, es un webinar que se transmitió por YouTube y por Facebook. Entonces vamos a platicar de algunos puntos importantes que por aquí apunte de lo que se trata. Bueno, se los voy a poner aquí a ver si lo abre. Okay. Ese es el video. Ese es el video del que les estoy hablando. Y bueno, y concretamente en los dos apartados habla sobre lo que se genera realmente para la oportunidad para construir la autonomía en el contexto pandémico. Fue de lo que se habló en este video. Y también en este propio video se habla sobre el desarrollar la autonomía en todos lados, en la escuela y en el hogar, donde teníamos que hablar con la participación de padres de familia, en donde nosotros podríamos generar algunas o proponer algunas actividades en donde los niños pudiesen tomar decisiones en la casa, pudiesen incluso elegir sus horarios, la forma de cómo hacer las tareas, qué recursos utilizar, en qué espacio, cómo decorar su espacio. Poco a poco, con actividades muy sencillas y comunes, podríamos desarrollar la autonomía. Así también habla sobre un cambio de realidad en la forma de trabajo al sembrar autonomía fuera del aula. Y donde estamos viendo cómo los alumnos y los niños se apropian de nuevos hábitos y culturas al momento de sacar solamente que la autonomía del aprendizaje en el salón, sino también tiene que ser fuera del aula. También tenemos que crear una necesidad por la autonomía, porque trabajar la autonomía con niños pues que solamente tenían hábitos de dependencia, con un vínculo de dependencia en el que tenías que decirles qué es lo que tenían que hacer, y sobre todo que los niños no hacían ninguna actividad si no había algún adulto presente. Entonces ese tipo de cosas tendríamos que irlas cambiando a partir de generar una necesidad por la autonomía. Y para poder desarrollar la autonomía es muy necesario emprender la motivación, dando a entender que el propio alumno es el protagonista de su aprendizaje, de su desarrollo, de construcción de los aprendizajes en la escuela. Entonces creo que esa es la primera parte, lo que aborda, y la segunda parte habla sobre estrategias desde el hogar para promover la autonomía. Y bueno, habla primeramente que se deben establecer acuerdos y generar diálogos. Tenemos que analizar un poquito y llegar a la parte de qué estamos haciendo mal, qué nos hace falta para que la autonomía se genere, ya sea en los adolescentes, en los niños, qué nos hace falta para que esto se concrete poco a poco, puesto que menciona un ejemplo ahí donde dice que escriban algo en una hoja en blanco sobre lo que a ellos más les gusta, o sea, pero no le dice que escriban, dice que pongan algo, pero los estudiantes dicen, ¿qué vamos a hacer? Escribir, dibujar, pegar, etcétera. Entonces se está demostrando que no son autónomos. Dice, cuando hablamos de autonomía también se habla de la autonomía en los docentes. Entonces que los docentes también deben manejar esta parte de la autonomía al ser autosuficientes, al ser una persona, un profesional emprendedor que genere, que innove y que haga nuevas propuestas de trabajo. Entonces no solamente con que estemos haciendo, digamos, copiando estrategias que beneficien un poco a los alumnos, ya estamos siendo autónomos. Entonces si nosotros somos autónomos, vamos a proyectar esta cultura de trabajo en los estudiantes. Y pues habla también un poco de cómo evaluar la autonomía, y bueno, habla desde el enfoque de educación primaria en el trabajo de una lista de cotejo en tiempo real para valorar si realmente se está haciendo sin ayuda de alguien el trabajo, a partir de la autoevaluación. Si nosotros generamos la autoevaluación en los niños, en los estudiantes, entonces desde ese punto de vista vamos a ver que también a partir de la autoevaluación se genera la autonomía del aprendizaje, el reconocimiento de lo que se está haciendo y se está haciendo responsable el alumno. Bueno, a grandes rasgos eso es lo que se trata este video.
Bueno, entonces ahora sí vamos a preguntarnos y vamos a registrar algunas palabras claves. Bueno, yo ya lo hice, entonces cada quien lo puede ir realizando. Dice, ¿cómo han trabajado con la familia para impulsar la autonomía de las alumnas y los alumnos? ¿Cómo lo han hecho? ¿De qué manera le han propuesto ustedes a sus padres de familia para que impulsen la autonomía en los niños? Si les han dado alguna lista de tareas, alguna lista de actividades. También qué estrategias implementaron para fortalecer la autonomía. ¿Ustedes han generado estrategias o algunas actividades para que los niños realmente trabajen de forma autónoma, solos en su casa? ¿Qué grado de autonomía perciben en sus estudiantes? ¿Ustedes qué tan bueno es? ¿Qué grado es? ¿Es bueno, es malo, regular? ¿Tiene un gran avance? ¿Cómo lo identifican? ¿Qué estrategia utilizan para identificarlo? Aquí nos hablan de una lista de cotejo. ¿Qué usan ustedes? ¿Qué acciones podemos realizar para favorecer la autonomía? ¿Qué podemos hacer? Inicialmente podemos emprender algunos procesos de colaboración continua en nuestro hogar de forma cotidiana, en donde podemos empezar por limpiar el cuarto, por barrer, por, identificar la necesidad de realizar actividades que me beneficien, pero en el que yo tome decisiones de cómo, a qué horas y cuándo realizarlas. Bueno, es una propuesta. Y bueno, ahora vamos a reunirnos en equipo y vamos con el registro de estas palabras y de las preguntas, a elaborar una nube de palabras, que por ahí lo pueden hacer de esta manera, cada quien darle la forma. Incluso en internet hay algunas aplicaciones que pueden ayudarles a realizar este tipo de estrategias. Van a compartir 2 o 3 ejemplos de la nube y van a hacer esta evidencia la van a utilizar para el repertorio de insumos del trabajo en el aula de la 4ª sesión. Después hablamos de la atención diferenciada en la actividad 2. Aquí nos remiten a varios anexos. Los anexos están muy interesantes, entonces creo que sí es importante que los analicemos, que los leamos. Entonces aquí habla del anexo 6 y el anexo 7, y aquí de Carol Ann Tomlinson, que explica cómo la enseñanza diferenciada funciona y por qué. Entonces, esta es una entrevista que se le hizo a esta autora. Entonces, habla sobre la enseñanza diferenciada, que es la teoría que los maestros deben trabajar para adecuar y construir basándose en las diversas necesidades de aprendizaje de sus alumnos, que esto no es nada nuevo. Entonces habla aquí de 3 formas en que pudiésemos abarcarla, que una es ignorándola, otra es separando a los estudiantes y otra es, dice aquí, la menos común de las alternativas es mantener a los niños juntos dentro del contexto de un currículum exigente, pero atendiendo a sus necesidades individuales. Entonces aquí estamos hablando sobre cómo el docente ha podido atender las características de cada estudiante y cómo la educación diferenciada, la enseñanza diferenciada se ha reflejado en nuestro quehacer cotidiano. Entonces hay que leerlo, hay que analizarlo, realmente es muy importante que cada uno de ustedes lo cheque. Habla sobre principios esenciales de la enseñanza diferenciada. Habla sobre tareas respetuosas, que significa que el trabajo de todos debe ser igualmente entretenido, agradable e importante. De grupos flexibles, esto significa que no dividamos a los alumnos arbitrariamente o que los agrupemos automáticamente por nivel de desempeño, y a enseñar hacia arriba, que no es más que generar expectativas grandes, mayores, dando condiciones de andamiajes que ayuden a los niños a subir de nivel y no a que nos enfrentemos a situaciones en que vemos que el niño no puede, entonces le bajemos el nivel de trabajo para que pueda alcanzar, digamos, el estándar mínimo del grado, sino que hay que ver más arriba. Bueno, entonces por aquí ya maneja algunas otras cosas importantes, que por ejemplo un principio clave de la diferenciación, que sería algo extra, es la evaluación permanente, en donde podemos ir identificando cada una de las características de los niños a partir de la evaluación e ir diferenciando cada parte de lo que es las características de los niños y ver de qué manera podemos atenderlos. Dice, otra forma podría ser haciendo encuestas. Bueno, habla sobre cómo podemos identificar y evaluar cada una de las características. Y luego hablamos en el anexo 7 de contratos de aprendizaje, que básicamente un contrato de aprendizaje es un acuerdo negociado entre el educador y el aprendiz que proporciona a este último cierta libertad a la hora de adquirir unos determinados conocimientos y destrezas en un tiempo dado. Y bueno, aquí habla sobre de qué incluye este contrato. Es un contrato de este tipo, engloba que el profesor tiene la responsabilidad de especificar los contenidos, presupone que los estudiantes deben responsabilizarse de su aprendizaje, define habilidades que hay que practicar y dominar, garantizar las destrezas, entre otros puntos que maneja aquí. Y nos ponen un ejemplo de una estrategia para generar el aprendizaje autónomo a partir del contrato y a partir de lo que es el trabajo de lo que es la enseñanza diferenciada.
Entonces habla aquí sobre 3 partes: qué diversificar, cómo diversificar, por qué diversificar, y nos pone la estrategia con el formato que se usa ahí en el ejemplo. Ponen dos formatos. Entonces eso es de lo que tratan estos anexos 6 y 7. Entonces ya nos piden que hagamos una adaptación a la estrategia que maneja el anexo número 7 y ya lo plasmemos en este formato que nos plantean aquí, considerando estos elementos. Entonces dice que hay que compartir la información con el colectivo explicando por qué consideran que la adaptación a esa estrategia es adecuada. Si ustedes consideran que esa estrategia no es la adecuada para su grupo, entonces también lo pueden decidir. Y bueno, después vamos a integrar esa evidencia al repertorio. Después va a la actividad número 3, que es la colaboración para el aprendizaje. Entonces aquí habla un poquito de lo que es la escuela multigrado, que dice que aporta importantes experiencias en torno a las metodologías de colaboración, que le apuestan muchísimo al trabajo entre pares y sobre todo que el aprendizaje en conjunto, que realmente aporta muchos elementos y genera condiciones tan importantes que a veces dejamos de percibir, pero inconscientemente lo estamos trabajando. En plenaria revisen los anexos 8 y 9, comenten sobre los siguientes aspectos: quienes tienen conocimiento y experiencia sobre metodologías de trabajo entre pares, cómo han llevado a cabo estas metodologías, qué aprendizaje desarrollan o fortalecen las alumnas y los alumnos con estas metodologías. Vamos a ver de qué trata el 8. Autonomía y colaboración de los alumnos. Los maestros con experiencia multigrado permiten y promueven la ayuda mutua y recíproca entre alumnos. Bueno, hablas totalmente sobre el aprendizaje colaborativo. Habla un poquito de lo que es Freire, que dice que todos sabemos algo, todos ignoramos algo, por eso aprendemos siempre. Entonces en la interacción social y la interrelación entre personas estamos encontrando que muchos niños ya tienen una versión más avanzada de los aprendizajes, entonces apoyan demasiado a los niños que tienen una versión un poquito más simple o sencilla. Entonces se genera una parte de un momento de construcción del conocimiento, un momento de insight en relación a la construcción del conocimiento. Entonces vamos fortaleciendo una autonomía colaborativa en el aprendizaje al realizar estas actividades de trabajo colaborativo, donde yo le comparto las estrategias, cómo quedó mi resultado, de qué manera puedes crear tu propia versión en el aprendizaje. Entonces es aquí donde estamos promoviendo el trabajo autónomo de los alumnos, colaborando entre pares y vamos recuperando los conocimientos previos para que sirvan como insumo a la concreción de los nuevos aprendizajes. Entonces de esto habla estos anexos, que son muy importantes que lo lean. Poco a poco podemos ir dándonos cuenta de que nos aportan mucho. Entonces si alguien ya lo ha trabajado de esta manera, si alguien ya lo ha llevado a cabo, entonces qué aprendizajes han desarrollado, qué aprendizajes han fortalecido, en qué parte han ayudado más a sus estudiantes. Y bueno, ahora reúnanse en equipos con base en los siguientes criterios y propongan una estrategia de trabajo entre pares de acuerdo a su nivel. Bueno, ya analizamos toda la información anterior y cuál es el beneficio. Entonces ahora sí vamos a ver, considerando estos criterios que nos proponen aquí del proyecto de Yoltoca, donde se definieron varios criterios. Entonces aquellos que están criterios pensando en el contexto, criterios pensando en los alumnos y en las alumnas, y criterios pensando en las maestras y los maestros multigrado. Ya ustedes los leen y qué es lo que debe integrar esta propia estrategia. Ya la evidencia de la estrategia lo van a integrar al repertorio de insumos. Y ahora sí, nos vamos a organizar para colaborar. Dice aquí que en el aula los procesos de aprendizaje están dados por la interacción entre compañeras y compañeros, por lo que aunque se realicen actividades de manera individual, tiene un peso importante aquellos que se hacen en conjunto. Entonces ahora sí vamos a reunirnos en equipos en los que han trabajado y van a integrar todas las evidencias generadas en las actividades anteriores en un material con el título Repertorio de Insumos para el trabajo en el aula, utilizando el formato que consideren más adecuado. Bueno, aquí nos proponen un cuadrito. Dice, enseguida tomando como referente que han estado trabajando en un equipo, identifican las acciones que cada quien llevó a cabo. Bueno, antes de llevar a esto, aquí se integra lo que son todas las evidencias y todas las actividades de lo que se ha propuesto para poder fortalecer el aprendizaje de las familias, el trabajo colaborativo entre pares, la autonomía y bueno, etcétera, la generación del diagnóstico. Y bueno, ya después nos ponen aquí un instrumento para valorar nuestra participación durante el taller. Antes de cerrarle, vamos a reflexionar sobre lo que identificaron, sobre los siguientes tópicos, qué tanto nos desempeñamos en la participación individual con colegas y el resultado del trabajo en equipo. Y bueno, ya después viene el cierre del taller, pero hasta aquí llega lo que es la actividad de la sesión número 4. Creo que es muy interesante y la más importante, porque aquí vamos a generar estrategias para el trabajo en el aula a partir de la autonomía, el trabajo colaborativo entre grupos, entre pares, etcétera. Entonces, espero que les haya servido muchísimo el análisis de estas sesiones. Es muy importante que las estudiemos, que veamos los materiales con antelación
y podamos prepararnos arduamente para que tengamos una mejor experiencia en el taller, ya sea virtual o presencial. ¿Sale? Entonces, mi nombre es Enrique Barrón Salinas, muchas gracias por haber visto el video, compártanlo, suscríbanse, den like, síganme por favor. Estamos aquí en YouTube como Aula Docente, en Facebook como Aprende Docente, y estamos en el podcast Aula Docente en Spotify, en Anchor, en Google Pods, en Apple Podcast, bueno, muchísimas plataformas más. ¿Sale? Nos vemos en el próximo video.